En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, como el pasado domingo, no pudiendo celebrar públicamente la Santa Misa a causa de esta epidemia, deseo compartir con ustedes un pensamiento que les ayude y sostenga en la fe y en la confianza en el Señor. Es significativo notar cómo esta Cuaresma ha empezado con esta misma crisis actual, creciente, que ya actualmente se extiende a casi todo el mundo. La Cuaresma, que se ha convertido en una cuarentena, la epidemia del virus ha traído consigo otra epidemia mucho más grave, en cuanto que esta ya no es material, sino espiritual. Una epidemia de miedo, de pánico, de sospecha, de angustia que paraliza, que absorbe toda la atención, que impide pensar con serenidad, que deja la mayor parte de las personas a merced de desconocidos que evidentemente llevan adelante un programa, un plan suyo. Desde hace algunas semanas los medios informativos no hacen más que machacar obsesivamente con ráfagas de números de muertos. Entonces, ¿qué hemos de decir nosotros? Lo que ha dicho el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete y anuncia el reino de Dios. Que todo lo que está sucediendo no nos distraiga de lo que es absolutamente más importante y necesario: la salud del alma, nuestra relación con Dios, su reino en nosotros. Todos, desde el más pequeño al más grande, viven siguiendo y persiguiendo un deseo suyo, un proyecto, sin pensar que por encima de todos los proyectos humanos Dios está realizando su proyecto maravilloso, eterno, que se debe cumplir infaliblemente y que se vale incluso de las mismas cosas que hacen los hombres y el mismo enemigo infernal que los dirige. Como dice San Pablo, todo concurre al bien de los que aman a Dios y que han sido llamados según su designio. Dios escribe derecho incluso con renglones torcidos. Del Evangelio de la Misa de este cuarto domingo de Cuaresma, donde leemos la curación de un ciego de nacimiento, quisiera detenerme en algunas palabras, en estas palabras de Jesús, cuando dice: debemos cumplir las obras de aquel que me ha enviado, mientras que es día. Luego viene la noche, cuando ya nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y el profeta Isaías dice: Centinela, ¿cuánto falta de la noche? Centinela, ¿cuánto falta de la noche? Y el Papa Pío XII, en el radiomensaje de Pascua de 1957, ya han pasado años, dijo: venid Jesús nuestro Señor. La humanidad no tiene la fuerza de quitar el obstáculo que ella misma ha puesto intentando impedir tu regreso. Ven Jesús nuestro Señor. Hay tantas señales de que la hora de tu regreso no está lejos. Y el mismo Isaías dice: qué hermosos son en los montes los pies del mensajero que anuncia la alegría, que anuncia la paz, mensajero del bien que anuncia la salvación, que dice a Sión: reina tu Dios. Oyes, tus centinelas levantan la voz, juntos gritan de alegría, porque están viendo con sus ojos el regreso del Señor en Sión. Y hoy, que es el 22 de marzo del 2020, deseo
ofrecerles, comentándolo, el capítulo del 22 de marzo precisamente de 1924, que está en el volumen 16 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. En este capítulo parece que el Señor da una indicación, por más que a primera vista pueda parecer misteriosa y velada, una llave para comprender los tiempos del cumplimiento del decreto divino. Lo leo traduciéndoles así espontáneamente. Perdonen si hay problemas en mi traducción. Ahora, mientras decía esto, me he encontrado fuera de mí misma, en brazos de un sacerdote. Pero mientras que la persona parecía un sacerdote, la voz me parecía de Jesús y me ha dicho: recorreremos un camino larguísimo, sé atenta a todo lo que veas. Y caminábamos sin tocar la tierra. Pero primero yo lo llevaba a él en brazos. Pero como nos iba siguiendo un perro como si quisiera morderme, yo tenía miedo. Por eso, para quitarme el miedo, hemos cambiado la posición. Él era el que me llevaba a mí. Y yo le he dicho: ¿por qué no lo has hecho antes? Me has dejado que yo tuviera tanto miedo y yo no te decía nada, porque creía que era necesario que yo te llevase. Ahora estoy contenta, porque siendo yo la que va en brazos, no podrá hacerme nada. Y decía: me lleva a Jesús en brazos. Y él repetía: llevo a Jesús en mis brazos. Pero aquel perro seguía todo nuestro camino, solamente que ha agarrado un pie mío en su boca sin que me lo mordiera. Y el camino ha sido largo y yo le preguntaba a menudo: ¿cuánto más camino nos queda? Y él me ha dicho: otras 100 millas. Luego, preguntándole de nuevo, ha dicho: otras 30. Y así hasta que hemos llegado a la ciudad. Pues bien, ¿quién podrá decir lo que se veía a lo largo del camino? En unas partes, pueblos reducidos a un montón de piedras. En otros lugares, inundados y pueblos sumergidos por las aguas. En otras partes se desbordaban los mares. En otras partes los ríos. En otras partes se abrían abismos de fuego. Me parecía que todos los elementos de la naturaleza se ponían de acuerdo entre ellos para hacer daño a las generaciones humanas y formaban sepulturas para sepultarlas. Lo que se veía más a lo largo del camino y que daba más espanto y asombro era el ver los males de las criaturas. Todo eran tinieblas que salían de ellas, pero tinieblas espesas, acompañadas por un aire apestoso y venenoso. Eran tantas las tinieblas que muchas veces no se podía distinguir dónde estábamos. Todo parecía una falsedad, una doblez, y se veía algún bien. Era todo superficial y aparente, pero dentro estaban los vicios más feos y se tramaban las cosas más malvadas que disgustaban mayormente al Señor, más que si hicieran el mal abiertamente. Y eso en todo tipo de personas es como algo que va corrompiendo toda la raíz del bien. Es carcoma que va corrompiendo toda la raíz del bien. En otros lugares se veían revoluciones, matar a personas a traición,
Pero ¿quién podrá decir todo lo que se veía? Y yo, cansada de ver tantos males, repetía a menudo, ¿y cuándo acabaremos este largo camino? Y el que me llevaba, todo pensativo, respondía, otro poco más, todavía no has visto todo. Bueno, este es el texto que les he traducido así espontáneamente. Perdonen las imperfecciones o los momentos de incerteza en encontrar las palabras justas. Sin ánimo de enseñar nada que la Iglesia no enseñe, les ofrezco a su criterio y al buen sentido mi reflexión, siendo cada uno libre de apreciarla o de despreciarla. Lo que Luisa ha escrito, quien lo acoge y quien lo rechaza, lo hace a su propia ventaja o a su propio daño. Aquí no está en juego la fe de la Iglesia, pero cada uno lo hace para su propio bien o su propio mal. Esta vez Jesús se muestra a Luisa con el semblante, con el aspecto de un sacerdote, ya que ella es un alma víctima. En este nuevo oficio al que Jesús la llama, ella debe recorrer el largo y fatigoso camino que todos los justos y los santos han tenido que recorrer. La larga vía, el largo camino de todos los siglos. Pero ella debe recorrer no solamente el camino de alguno de ellos, sino de todos. Y lo va recorriendo como todos lo han recorrido, a su paso, siendo ella la protagonista del camino, aunque llevando a Jesús en ella, como San Pablo que dice, es Cristo que vive en mí. El perro representa al demonio en este caso, pero ya no puede hacerle el daño cuando cambian de posición, es decir, cuando es Jesús el que camina y entonces el protagonista es Él, llevándola a ella en brazos. En esta simple imagen consiste la novedad extraordinaria que el Señor le ha entregado. Tan cierto es que mientras ella está tan feliz de ser llevada por Jesús, ese sacerdote, como ella lo llama, dice, llevo en mis brazos a Jesús. Entonces, nuestra pregunta es esta: ¿cuánto falta todavía? Y la misteriosa respuesta: otras 100 millas. Nunca esta palabra aparece en ninguna parte de los escritos de Luisa, solamente aquí. Y esto es típico del Señor. Al profeta Daniel, que preguntaba qué cosa son los 70 años anunciados por Jeremías, le fue contestado, pues es muy sencillo, 70 años significan 70 semanas. Ah, caray, es como para quedarse con la boca abierta. Bajo estas palabras se esconden medidas de tiempo misteriosas. Sería, digamos, como medir la misma cosa en centímetros o en pulgadas. Y dice, luego preguntándole de nuevo, ha dicho, otras 30. Y llegando a este punto, surge espontáneamente un pensamiento, por hipótesis. Supongamos que la palabra milla escondiera la palabra año. 30 millas, 30 años, 100 millas, 100 años. En esta hipótesis, 100 años después, nos llevarían al 2024, ya que el texto que hemos leído es del 22 de marzo de 1924. Y luego, cuando dijo que faltaban otras 30, podrían indicar 30 años antes de esa fecha, es decir, 1994. En esta hipótesis, que considero sin duda creíble, la llegada a la ciudad, como dice ella, finalmente hemos llegado a la ciudad, sería en el 2024. Y qué casualidad, es la misma fecha
en que Abraham llegó a la tierra prometida, pues contando el número de los años de los patriarcas bíblicos en el libro del Génesis, a partir de los orígenes, a partir de Adán, sumando los años de los patriarcas, habían pasado 2024 años cuando Abraham llegó a la tierra prometida. Esto es un signo, sin descuidar el detalle que en el 2025 será el centenario de la proclamación de la fiesta de Cristo Rey en la Iglesia. Hay una segunda coincidencia que sirve en apoyo de nuestra hipótesis. En la fiesta de Cristo Rey del 1994, 30 millas antes de la meta final, fue abierta la causa de beatificación de Luisa y así fue puesta oficialmente en la luz de la Iglesia. La Iglesia ya lleva 20 siglos en la tierra y, sin embargo, en esta verdadera renovación que Dios le ha preparado, la Santa Iglesia desciende del cielo, dice el Apocalipsis, desciende como esposa del Cordero y madre de los vivientes. Y así se manifestará gloriosa cuando haya cumplido la perfecta imitación de Cristo, después de la actual purificación. Entonces se le dará, dice el Apocalipsis, una vestidura de lino puro, resplandeciente. La vestidura de lino son las obras justas de los santos. Dice así. Es el cuerpo místico de Cristo que después de su pasión, un hecho misterioso que ya está en acto, después de un profundo decaimiento, parecerá que la niña ha muerto, como dice ese texto del Evangelio, que la niña había muerto, y el Señor dice, no, la niña no ha muerto, sino que duerme, y yo vengo a despertarla. Niña, levántate. Después de este profundo decaimiento, al alba del tercer día, que será el tercero después de la redención, el cuerpo místico resucitará glorioso para vivir el tiempo de su triunfo, del triunfo de Dios en la tierra. Y eso antes de la conclusión de la historia y del fin del mundo, fin del tiempo de la prueba, de la fe y del mérito. Ese tiempo que el Apocalipsis conoce con el nombre de el milenio. Un periodo ya anunciado en aquellos 40 días en los cuales Jesús resucitado estuvo con sus discípulos aquí en la tierra, apareciéndoseles a menudo y hablándoles del reino de Dios. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y eso antes de subir al cielo. En conclusión, termino con estas palabras que la Santísima Virgen dijo al sacerdote don Stefano Gobbi en el libro A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen. Es un mensaje del 15 de agosto de 1991, en que la Virgen dice: la nueva era que yo os anuncio coincide con el pleno cumplimiento de la divina voluntad, de modo que finalmente se realice cuanto Jesús os ha enseñado a pedir al Padre Celestial, que sea hecha su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es el tiempo en que por parte de las criaturas se cumple el querer divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por este perfecto cumplimiento del divino querer se ha de renovar todo el mundo, porque Dios encuentra en ello su nuevo jardín del paraíso, en el que puede habitar con la amorosa compañía de sus criaturas. Este es el texto. Se ve que la Virgen había leído los escritos de Luisa. En una palabra, hoy, el 22 de marzo del 2020, entre otras cosas, es el comienzo de la primavera. Es el cumpleaños de dos profetas de nuestro tiempo, Sor Lucía de Fátima y don Stefano Gobbi. Hoy era su cumpleaños. Podemos pensar
que faltan 4 millas para la llegada a la ciudad, con mayúscula la ciudad. ¿Será acaso entonces cuando la Santa Iglesia reconocerá finalmente la obra extraordinaria que el Señor ha realizado en la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa, y acogerá el don de los dones que ella le trae? De todas formas, cualquier cosa signifique, como ha dicho el Señor en el Evangelio, levantad vuestra cabeza, se acerca vuestra liberación. Les deseo un santo domingo con la bendición y la paz de Jesús y de nuestra Madre Santísima, en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.